¿Alguna vez ustedes en algún momento han tenido duda cuando nos tildan de idólatras por las imágenes? Que nos dicen, ustedes adoran imágenes, ustedes son idólatras. ¿Sí les han dicho alguna vez eso? Con la camándula, ¿no los han puesto a ustedes que, uy, los va a quemar? Bueno, vamos a ver si el Señor nos deja un poquito claro esa situación de la idolatría o imágenes. Hay dos cosas pendientes que yo quisiera, lo que pasa es que esta es la Biblia para niños, pero bueno, a ver. Éxodo 20. Acuérdese que a nosotros cuando nos quieren confundir, nos confunden con palabra de Dios. Y eso ha estado desde siempre, ¿no? Satanás, ¿con qué fue que tentó a Jesucristo? Con la Biblia en la mano, ¿cierto? Con la Biblia en la mano. ¿Sí o no? Le decía, está escrito, está escrito, está escrito. O sea que él conocía la palabra más que nadie. Entonces no precisamente por conocer la palabra, por leer la palabra podemos decir que estamos salvos y estamos súper bien. Entonces, ¿qué decía el Evangelio de hoy? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero hay un verbo, ¿cierto? Conoceréis. Si no la conocemos, la verdad por sí sola no nos puede hacer libres, nos toca conocerla. Entonces, por ejemplo, aquí hay un texto del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, y dice, del 3 en adelante, no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. A uno lo cogen con un texto de estos y no está ni un poquitico formado y dice, ahí está escrito, el que se haga una figura o una imagen es un idólatra. Tienen razón, y resulta uno yéndose para allá por un texto. Son dos específicamente. Este mismo está replicado en el libro del Deuteronomio, no son más, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos quería decir Dios en ese instante? Fíjese que yo no tenía en mente esta enseñanza hoy, y fíjese que tampoco sabía cuál iba a ser la homilía o la predicación del Padre Lucas, no tenía ni idea, ¿cierto? ¿Y de qué nos habló precisamente? Hay que ir al contexto, hay que ir al espacio donde estaban, cómo era la comunidad, para poder tomar una determinación. Yo no puedo tomar una determinación en el día de hoy, cuando se escribió en otra comunidad hace 2000 o 2500 o 3000 años atrás. No puedo hacerlo, ¿cierto? Porque estaría equivocándome. ¿Qué tal hoy en día para predicar? Que los sacerdotes no tuvieran que colocarse alba, ni estola, ni casulla, ¿cierto? Sino que tuvieran que salir como Juan, con un vestido de piel de camellos y alimentarse de langostas. Bueno, pues esa no es la época ya, ¿cierto? El evangelio no cambia, pero la forma de llevarlo sí. Eso es lo que se llama teología, la forma como lo vamos a llevar. Para eso hoy en día se han creado muchísimos retiros, convivencias de todos los tamaños, sabores y colores. Es precisamente para llevar a cada comunidad el mensaje de Dios. Pero hay que conocerlo para poder llevar el mensaje verdadero. Entonces, si uno lee un texto de estos y no conoce, dice, efectivamente somos idólatras. Porque ahí dice muy clarito, no te harás ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay debajo del mar. No te inclinarás delante de ellos, ni les rendirás culto. Y a nosotros que nos miran a veces 2, 3, 4 horas postrados ante una imagen, sobre todo de la Virgen, pues pucha, si no conoce, dice, yo estoy en la mala. Bueno, primero que todo, tenemos que hablar una cosita muy clara. Debemos definir qué es idolatría y qué es imagen. Y ahí vamos a empezar a tener un piso firme. Idolatría es todo aquello que desplaza el amor de Dios en mi corazón.
Idolatría puede ser una casa, pueden ser unos bienes materiales, puede ser una persona, puede ser un carro, puede ser el dinero. Todo lo que desplace el amor de Dios en el corazón del ser humano es idolatría, en la parte que sea, no solamente en los católicos. Idolatría. ¿Cómo se expresa esa idolatría? A veces es con una persona, y lo digo por vivencias que me contó un amigo muy cercano a mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese amigo a veces decía, cuando estaba en su casa con su esposita, decía, vamos a ir a Eucaristía el domingo, porque eso es lo mandado por Dios, ¿cierto? Y ese personaje decía, vamos mañana, estamos bien, o sea, estamos en familia, ¿cuál es el problema? Bueno, no hay problema, mi amor, entonces vamos mañana. O sea que estuvo más y valió más ese personaje que la vida con Dios, ¿cierto? O sea que depende mi ida a la Eucaristía, mi visita, mi Eucaristía, dependió de lo que me dijo esta persona o no me dijo. Y eso no tiene por qué ser así. Quédate acá y vamos mañana. No, espérame acá, yo voy a Eucaristía y vengo. Ya un momentico que... Tranquila, pero espérenme acá que yo voy a Eucaristía. Porque mi Eucaristía no puede depender, mi comunión no puede depender de lo que piense otra persona o de lo que me diga. ¿Cuánta gente dice, no, yo el domingo quisiera ir a misa? Claro, pero es que no es el día que tengo el asadero abierto, entonces es el día cuando más vendo. Yo tengo que estar desde las 4 de la mañana vendiendo porque si no esto quiebra. O sea, hay tiempo para conseguir plata, pero no hay tiempo para Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, o algunas personas, o la persona que le pase eso, confía más en su propio negocio, confía más en sus capacidades que en lo que pueda hacer Dios por él. Entonces tengo mi corazón depositado y puesto en ¿dónde? Estoy idolatrando completamente, ¿cierto? Estoy idolatrando. Eso se llama idolatría. Entonces, si tenemos claro nosotros lo que es idolatría, debemos mirar qué es una imagen. Entonces ya sabemos que la idolatría no es solamente una imagen, ¿cierto? Debemos saber qué es una imagen. Una imagen es una representación gráfica, sea de madera, de yeso, que nos evoca algún recuerdo. Por ejemplo, si nosotros los que tenemos el papá ya fallecido, o la mamá, ¿cierto? Mira una foto y dice, ay, mi papá tan chévere que era, me hace falta. ¿Eso no es una imagen? Eso es una imagen, ¿cierto? Y ahí está. Cuando nosotros miramos una imagen de un futbolista, ¿cierto? A uno se le suele y dice, vea, qué raquera, mire, fulano de tal. Solamente con ver esa imagen. La imagen mueve los sentimientos de la persona, pero no es idolatría. Es lo que yo hago con esa imagen. La imagen no tiene nada que ver, absolutamente. Entonces, la imagen evoca el recuerdo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me hago una pregunta. Una imagen de una, en el caso de los varones, una imagen de una mujer desnuda, ¿cierto? Puede generar o evocar sentimientos de lujuria, de pasión, puede desviarlo, ¿cierto? En una mujer tal vez la imagen de un tipo pantaloneta, escultural o como sea, de pronto le puede hacer cambiar su pensamiento. La imagen de un santo, ¿a qué nos lleva? A querer seguir la santidad. Entonces, ¿por qué no nos permiten tener la imagen de una Madre del Cielo que nos invita a la obediencia, a recordar la obediencia? Entonces, fíjense que la idolatría es bien diferente a lo que es una imagen. Entonces, ya teniendo este concepto claro, ya la cosa empieza a tomar otro rumbo, ¿cierto? Y empieza uno a mirar, empecé yo a investigar, porque este caso me pasó, fue a mí precisamente. Porque, pues les comparto un poquito, pero cuando sentí ese llamado del Señor, fui tan necio que me fui a la iglesia protestante. Yo creo que él se rascaba la cabeza y diría, o sea, semejante papayazo que le doy y se me va para allá. No, tal vez era necesario ir a aprender lo que no se debe hacer en el camino de la fe. Hoy en día lo entiendo de esa manera, ¿cierto? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, de la diferencia entre una imagen y entre la idolatría, empezamos a ver una cosa. ¿A Dios quién lo ha visto? Nadie lo ha visto, ¿cierto? Pero Él siempre se ha manifestado en forma de imágenes.
Si nosotros miramos el libro de los Números, capítulo 7, versículo 8, se manifestó en una zarza ardiente, ¿cierto? Ahí estaba en una zarza ardiente. ¿Esa zarza ardiente qué era? Una imagen. Es lo que miró Moisés, es una imagen. Ahí estaba la imagen de Dios representado en una zarza, ¿cierto? Cuando nosotros miramos en San Marcos capítulo 1, eso es como versículo del 10 al 14, cuando Jesús salió del agua, ¿qué vio en los cielos? Una paloma. Una paloma. ¿Y una paloma no es una imagen? El Espíritu Santo se le manifestó en forma de paloma, de una imagen, ¿cierto? Pero también nosotros podemos darnos cuenta en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que se aparece como un fuerte viento y como unas lenguas de fuego. ¿Esas lenguas de fuego qué eran? ¿No eran imágenes que se les presentaron a los apóstoles? Entonces se le presentó a Jesús como una paloma, se les presentó a ellos como una lengua de fuego. O sea, ¿qué podríamos nosotros decir? ¿Que el Espíritu Santo es una lengua de fuego? ¿Que el Espíritu Santo es una paloma? ¿Que el Espíritu Santo es un viento? No, Señor, son las formas en que se manifestó, ¿cierto? Pero fue por medio de imágenes. Entonces, no es precisamente que Él sea, el Espíritu Santo sea una paloma. O sea, cada vez que pasa una paloma pasó el Espíritu Santo. No fue la forma como se manifestó, ¿cierto? Pero fíjese que la enseñanza del Señor para mí va más allá de eso. Resulta que Dios mismo ordenó, ni siquiera sugirió, ordenó hacer imágenes. Dios mismo, o sea que Dios debería ser un ídolo, ¿cierto? En el libro del Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20, lo voy a leer acá, del 18 al 20 dice: haz una tapa de oro puro que mida 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. Los 2 seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en otro extremo. En otras traducciones dice 2 querubines. ¿Los querubines qué eran? Ángeles. O sea que Dios mandó a hacer imágenes de ángeles para cada lado del propiciatorio. O sea que Él está equivocado y es un idólatra porque mandó a hacer imágenes y ni siquiera les da la opción de decir, o sea, les sugiero, no, les ordena, háganlos para que cuiden el templo. 2 imágenes de ángeles. Ah, pues pucha. La misma orden fue dada por Dios en varias ocasiones. Vean, yo encontré más o menos como 39 citas bíblicas donde Dios ordena hacer imágenes, donde Él manda hacer imágenes. O sea que la imagen no es idolatría. Entonces, por un texto salido de contexto no podemos guiarnos nosotros. Yo me devolví al Éxodo en ese momento, al texto con el que me confundían, y dice: no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Cuando me fui a hacer hermenéutica y a mirar cómo era la situación, no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo. ¿Qué adoraban en ese entonces? El sol, la luna, las estrellas, cuánto pájaro pasaba. Pues eso no es Dios, ese no es nuestro creador. Esos son criaturas, no es nuestro creador. Entonces yo adoro al sol, entonces yo adoro la luna. No, y no te harás imágenes de lo que hay abajo en la tierra. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? ¿Un becerro de qué? De oro. Ah, un becerro, ¿cierto? Entonces no me venga aquí a adorar becerros, leones. De hecho, los hindúes, creo que se dice así, en la India tienen elefantes, culebras, ¿no? Que adoran cuánta cosa va pasando, ¿cierto? Y Dios, ¿dónde queda? Y no te harás imágenes de lo que hay debajo de la tierra. ¿Cuántos dragones, leones, marinos, monstruos tienen para adorar y tenían en esa época? Entonces se refería era a eso, ¿cierto? Y miren que a mí me regaló algo bien interesante, y es que el libro del Éxodo fue escrito aproximadamente 2000 años antes de venir Jesucristo. O sea que es imposible que se refiera a las imágenes de María, a las imágenes de los santos o a la imagen de Jesús, porque no había nacido. Es imposible, ese texto no está escrito para las imágenes que vemos hoy en día, porque fue escrito 2000 años antes de haber llegado acá, ¿cierto? Antes de haber nacido Jesucristo. Entonces no hay ni la más mínima posibilidad.
Cuando vemos Éxodo 26 del 1 al 6, dice: hace el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja, borda en ellas artísticamente 2 querubines. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros, Mandó Dios en el Éxodo 26 a hacer por dentro del templo unos tapices bordados con ángeles. Los ángeles que eran imágenes por todo el templo. Yo me pongo a pensar una cosa. Ustedes que están viendo acá en la fundación, estas imágenes por toda parte, ¿cierto? Ese es el Via Crucis. Esto que mandó a hacer en el Éxodo 26 Dios, no hay nada más parecido al Via Crucis que esos tapices que mandó a hacer. Pero ¿por qué no mandó a hacer el Via Crucis de una vez? Porque no es que Cristo no había muerto, no había pasado su pasión. Entonces mandó a hacerlo con tapices, como prefigurando, mira, aquí están los ángeles. Desde el mismo Dios. Entonces ya la cosa empieza a tomar otro rumbo, ¿cierto? Pero más interesante todavía, cuando llega uno al libro de los Números, capítulo 21, versículo 9. Ahí es mucho más interesante la cosa, cuando nos habla de la serpiente de bronce. Yo creo que todos conocemos acá cómo fue lo de la serpiente de bronce, ¿cierto? Sí, no le pregunto a ninguno porque me pasa lo del padre. Entonces, resulta que el pueblo había sido, le sacaron del mal genio de Dios, por así decirlo, y fueron castigados y les mandó serpientes abrasadoras, ¿sí?, para que los mordieran y se morían. Y ahí sí el pueblo dijo: Moisés, vaya usted y háblele a Dios, que nos haga el grande favor, por vida suya, que nos mande algo, que nos están matando esas serpientes. Dios, dígales que se hagan una serpiente de bronce. ¿Qué es eso, una serpiente de bronce? ¿Qué es? Una imagen. Y la mandó a hacer Dios. Y cuélguela ya, elévela, que el que la vea se va a sanar. Uno se pone a pensar y dice: bueno, ¿y por qué no mandó a hacer una paloma? ¿Por qué no mandó a hacer un águila, sino una serpiente? Si las serpientes eran las víboras que los estaban matando. Escogió una de esa misma raza de víboras, pero que no hacía daño, en un material que no hacía daño, para que el que la viera se salvara. ¿Qué pasó con la cruz de Cristo, con esta cruz que vemos nosotros? De esta raza de víboras que somos nosotros, eligió a uno que no tiene ningún defecto ni ninguna mancha, para que los que lo veamos nos salvemos. Lo dice en el Evangelio. Nada más parecido a esa serpiente de bronce. Y esa serpiente, que era una imagen. Entonces, ya con estos textos bíblicos, lo que somos idólatras porque veneramos una imagen ya queda completamente perdido, ¿cierto? Y una última que me regaló el Señor es súper fácil. Si las imágenes son idolatría, el mayor idólatra de todos los tiempos es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él. ¿A qué? A imagen. ¿Cuántas imágenes tienen acá? O sea que es un idólatra de aquí a Pekín, ¿para qué nos sigue? ¿Cierto? Si la cosa fuese así, entonces la situación no es de esa manera, ¿cierto? Cuando eso yo estaba todavía, porque esta fue una de las tantas cosas que tenía yo de dificultad allá, ¿cierto? Yo ya no me podía presionar, porque Gálatas 3:13 dice que la cruz es maldición. Es una cosa que se puede explicar supremamente fácil como esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué a donde esa persona a decirle: mire que usted está equivocado, las imágenes no son idolatría. Me acuerdo que ese día me dijo: bueno, está bien, ganó, listo, yo acepto eso, no hay ningún problema. Igual yo no lo voy a predicar, me dice el pastor, yo no voy a predicar eso. Pero, ¿qué me tiene que decir usted ante esas camándulas, ante esas estampitas que utilizan, que es que el rosarito el escapulario, un poco de vainas? Eso sí es una idolatría pura. ¿Cómo va a creer usted eso? Y volvió y me dejó en cero. Pues aquí sí, perdido otra vez. Déjale a la Biblia a ver: Señor, respáldame, ayúdame, ¿cómo es? Enséñame. Pues yo me fui a investigar esa situación y la respuesta no tardó mucho en llegar. Un día iba pasando por el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 27 al 30, y ahí es donde el evangelista narra la sanación de una hemorroísa.
¿Se acuerdan? La hemorroísa ni siquiera era de la comunidad, era alejada, por eso tenía miedo. Y ella llegó y le dijo a Jesús, hágame una oración o impóngame manos. ¿Qué hizo? Le tocó el manto, y el manto no era un pedazo de tela. Ni siquiera lo tocó a él. O sea que Jesús, por medio de un pedazo de tela, le realizó el milagro. Es más, a mí me quedó otra enseñanza ahí. Cuando iba caminando, iba a pie de todos los apóstoles, de los secuaces, de los que rezaban al pie de él, de los que caminaban al pie de él, y lo iban todos tocando, y de pronto dijo, ¿quién me tocó? Que sentí que salió de mí una virtud. Y Pedro dijo, lo vienen tocando todo el mundo, y me dice que ¿quién lo tocó? La persona que fue con fe, con solo tocar el manto se sanó. Los que iban ahí apretujándolo, no. Lo que me hace entender a mí que a los apretujones es muy difícil ver el milagro de Dios. Señor, deme ese negocio. Señor, deme tal cosa. Señor, ahí lo lleva uno a los apretujones, ahí no lo podrá tocar nunca. Cuando yo le tengo fe, le digo, creo en ti, Jesús. No necesito estar cansándote. Está el milagro. Pero él mismo lo explica, y los que estaban cercanos, no les valió rezar, no les valió arrodillarse, no les valió nada de eso. Le dio el milagro a la que tuvo fe, con tocarle la tela. Ah, pues pucha. Entonces, si tocó la tela, la telita sí tiene sus vainas para nosotros decir acá que sí puede ser. Pero entonces, al igual que la vez pasada, iba pasando por Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y entonces dice ahí, Dios obraba milagros poco comunes por medio de Pablo, por medio de mandiles, pañuelos y de todo. Cuanta cosa tocaba Pablo, se iba la gente y lo tocaban y recibían milagros, ¿cierto? Ah, juepucha, o sea que ellos, los mandiles y de todo los tocaban. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando cargamos la estampita de un santo? Estamos evocando eso y no estamos haciendo nada en contra de la doctrina, absolutamente nada. Cuando tenemos nuestro escapulario, no es la Virgen del Carmen la que tenemos ahí. Ah, ¿qué estamos haciendo en contra de la doctrina? Ahora, hay algo que el Padre nos ha enseñado y que es muy claro. Es muy diferente venerar y tener eso en nuestra fe arraigados a volverlo un amuleto. Eso sí es diferente. Si yo salí sin la camándula, hoy me va a pasar algo. Eso es un amuleto porque no le va a pasar absolutamente nada. Yo la cargo porque voy a hacer el rosario y porque soy un soldado de Cristo. Pero si se me quedó, tengo los dedos, hago el rosario con los dedos, no tiene problema. ¿Sí? Mi fe no puede estar depositada ahí, porque se convierte en amuleto. Pero fíjese que si no lo tenemos como amuleto, por medio de cuántas imágenes se ha manifestado, imágenes que lloran, que sangran. Ah, ¿sí? ¿Me hice entender? Bueno, perfecto. En Hechos capítulo 5 dice lo que estaba diciendo ahorita Eugenio. La gente sacaba a los enfermos para que cuando fuera pasando Pablo, la sombra los sanara. Y la sombra, ¿qué es? Puede ser un pedazo de ruana, puede ser lo que sea, una telita. Entonces vuelvo y repito, nuestras estampitas, nuestras camandulitas no son idolatría, según la Biblia, no según lo que dice José Manuel. Entonces a mí se me vino una cosa y yo digo, si el uso de imágenes es idolatría como lo aseguran, entonces la persona que toque un billete es un idólatra. Porque si nosotros sacamos un billete, el billete tiene imágenes. Yo me acuerdo que me fui y le dije, pastor, usted tiene un billete ahí, sacó uno, le dije, bote eso que está en el infierno, está condenado, eso tiene imágenes, no cargue eso. No, es que estas imágenes son diferentes, son las mismas de las mías, exactamente iguales. Sobre todo una moneda de 5,000 pesos, que es donde está Santa Laura Montoya, una moneda de un santo, de una santa, si ellos no creen en los santos, ¿cómo es posible eso? Entonces, y está la moneda de una santa, no la puede recibir porque el que la reciba, ¡plum!, se condena. Ese billete de 50,000, ¿que cuántas imágenes tiene? Entonces no deberían pedir el diezmo ni cosa por el estilo, porque el que tenga contacto con una imagen es un idólatra. Entonces ahí ya la cosa empieza a cambiar. O sea, soy idólatra dependiendo lo que me convenga, ¿cierto? Sí, soy idólatra. Sí, le pasa lo de mi hijo menor. Él se llena dependiendo lo que sea. Cuando hay sopa no tiene hambre, pero si llegan salchichas tiene un apetito. Es la misma situación, o sea, soy idólatra a conveniencia. Entonces ya la cosa empieza a cambiar, ¿cierto? Los billetes de 50,000, ese billete de 100,000 pesos es una imagen muy clara, eso deberíamos tocarlo. Son ateos. Claro, idólatras totales, ¿no? Dice el padre Moiso que el billete de 100,000 es ateo porque nunca llega a la iglesia.
¿Cierto? Entonces yo vuelvo y les digo, si una imagen de una mujer desnuda nos hace evocar sentimientos malos y pensamientos malos, la imagen de un santo que nos ayuda en este camino hacia la santidad, que fueron personas que entregaron su vida entera por esas tres letricas, por el santo o santo, ¿cierto? Por eso yo enfatizo tanto que no mencionemos los evangelios Lucas, Marcos, Mateo y Juan. No, ellos no eran los compañeros de Juan, ¿qué Mateo, qué Lucas? No. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Para esas tres letricas dieron su vida. Entonces eso no podemos quitarla a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces cuando eso se evoca, ¿por qué no traemos la imagen de un santo? Para que nosotros digamos ni de una persona que sí pudo hacer eso, sí pudo llegar al cielo. Entonces, la idea con esta enseñanza no es generar una discusión, no es decir, veas que nosotros tenemos la razón y tenemos la verdad absoluta, no. Pero si hay unos argumentos más sólidos, que los traigan. Si hay un argumento más sólido para que nos digan que somos idólatras, no lo hay. Y sucede como lo que decía hoy en la homilía el Padre. Nosotros no podemos garantizar que dentro de nuestra comunidad no haya uno o dos o tres idólatras. Claro que sí. Yo conozco personas que salen con una imagen para irse dentro de nuestro mismo templo a decir, es que cuídemela, es que sin esta imagen yo no puedo, déjemela acá, tiene que ser en una silla. No, se le fue su fe a la imagen. Y es tan grande la comunidad que puede haber algunos que no han entendido cómo es el mensaje. Pero eso no quiere decir que seamos idólatras. No, señor. Nosotros veneramos y vemos imágenes que bíblicamente nos tiene demostrado que nos las dejó el mismo Dios. Entonces, el que saca un texto de contexto solamente está buscando un pretexto, no más. Enredar la pita, porque no se hacen las cosas como debe ser. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta frente a eso? ¿No? ¿Somos idólatras o no somos idólatras? No. ¿No? Bueno.